En el antiguo Egipto, bajo el látigo de la esclavitud, un pueblo gemía. Durante 4 largos siglos, los hijos de Israel soportaron el yugo de Faraón, un rey inflexible que endurecía su corazón contra los clamores de los oprimidos. Eran más de 400 años de cautiverio, de labor incansable y sin esperanza visible. Una nación subyugada, separada de su tierra prometida, parecía perdida en las arenas del tiempo y en la opresión egipcia. Pero el Dios de Israel no olvida su alianza, ni abandona a su pueblo en el sufrimiento. Desde medio del desierto, de la zarza ardiente que no se consumía, la voz del Altísimo resonó. Y esa voz eligió a un hombre, Moisés, antes príncipe egipcio, ahora pastor en Madián. Dios lo llamó para una tarea monumental: ser el líder, el instrumento divino para liberar a sus hermanos de la tiranía de Faraón. Una misión que parecía imposible a los ojos humanos: enfrentar al imperio más poderoso de la época, pero que sería realizada por el poder de Dios. Moisés, acompañado por su hermano Aarón, el portavoz ungido, se dirigió a la imponente corte del rey egipcio. Allí, ante el hombre que se consideraba casi un dios, ellos presentaron la orden del verdadero Dios. El mensaje era claro, y resonó con la autoridad del cielo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Era un pedido simple, pero que desafiaba toda la orden social y económica de Egipto, construida sobre el trabajo esclavo de los hebreos. Pero el corazón de Faraón ya estaba endurecido. Se negó vehementemente a atender el llamado divino. ¿Quién era el Señor para que él, el poderoso Faraón, obedeciera su voz y dejara salir a Israel? Su negativa no fue solo política o económica, fue una afrenta directa al Dios verdadero, un acto de rebelión que sellaría el destino de su imperio. La puerta fue cerrada, la negociación fracasó, la negativa arrogante de Faraón no puso fin al asunto, por el contrario, preparó el escenario para una serie de eventos sobrenaturales y terribles. Su dureza de corazón sería el catalizador para que Dios mostrara su supremacía, no solo sobre Faraón, sino sobre todos los dioses falsos de Egipto. El escenario estaba preparado para los signos poderosos y los juicios divinos, que vendrían en forma de 10 plagas aterradoras. La liberación no vendría por la diplomacia humana, sino por la mano fuerte y poderosa de Dios. La confrontación había comenzado, y Egipto y el mundo serían testigos del poder del libertador de Israel. La resistencia del corazón egipcio trajo el inicio del juicio divino. La tierra que antes florecía bajo el Nilo vio sus aguas volverse sangre viva. El gran río, fuente de vida, cuna de la civilización egipcia, lloró sangre en sus orillas. No solo el Nilo, sino cada arroyo, cada lago, cada canal, hasta el agua almacenada en tanques, dentro de las propias casas, se convirtió en esta terrible mancha escarlata. La vida que habitaba las profundidades acuáticas pereció en agonía. Los peces, antaño alimento y sustento, flotaban muertos en la superficie roja. Un hedor nauseabundo flotaba en el aire, un recordatorio constante de la impureza y la muerte que invadieron el corazón de Egipto. Beber del agua del río se volvió imposible, un líquido inmundo y mortal. La primera manifestación poderosa, innegable, de la autoridad de Dios sobre la naturaleza y sobre los dioses de Egipto. Pero Faraón, en su dureza, aún no cedió. Entonces llegó la segunda ola del poder celestial, una invasión que se arrastró fuera de las aguas ahora profanadas. Ranas, una cantidad incontrolable de ranas emergió de los ríos y lagos, esparciéndose por todo el territorio egipcio. Abandonaron sus refugios naturales e invadieron cada espacio de la vida humana. Entraron en las casas, en los palacios, en los cuartos, en las camas. Estaban por todas partes. Una alfombra repugnante de vida húmeda y croante que hacía la existencia insoportable. La tierra gimió bajo el peso de esta praga anfibia, una prueba abrumadora de la autoridad divina sobre la creación de Dios. Egipto clamaba por alivio, pero la obstinación real persistía, y el polvo de la tierra, elemento fundamental que sustenta la vida, se volvió contra aquellos que pisaban en ella con arrogancia. La tercera praga surgió del suelo, a mandato del Señor. Cuando Aarón golpeó la vara en el suelo, el polvo se transformó en piojos, una infestación minúscula pero incesante, que atormentó a egipcios y sus animales sin distinción. Una plaga que se pegó a la piel, al pelo,
causando picazón y malestar constantes. Algo tan básico, el polvo, transformado en una peste irritante que no podía ser ignorada. Esta vez, ni siquiera los magos egipcios, con todo su arte y encantamientos, pudieron replicar el fenómeno. Ante la incapacidad de imitar o de detener esta plaga venida del polvo, profirieron palabras de reconocimiento forzado. Esto es el dedo de Dios. La manifestación directa del poder divino era inconfundible, incluso para aquellos que servían a otros señores. Pero la lección, por más clara que fuera, aún necesitaba ser plenamente comprendida. Y así la mano poderosa se extendió nuevamente sobre la tierra del Nilo. A causa de la implacable dureza del corazón del faraón, la cuarta plaga descendió con furia. No más sangre, no más ranas, ni siquiera los piojos incesantes que humillaron a los magos. Ahora, grandes enjambres de moscas voraces cubrieron Egipto, una nube zumbadora de tormento y aflicción. Invadieron las casas, los palacios, infestaron cada rincón y grieta. Era un juicio visible, ineludible, que sofocaba la vida cotidiana y demostraba la negativa del rey a obedecer al Altísimo. Pero notad la diferencia notable, la distinción que solo el Señor puede hacer. Mientras Egipto gemía bajo el flagelo incesante de estos insectos, en la tierra de Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel, no había ni una sola mosca, ni una sola. Era una señal clara para Faraón y para el mundo. Dios hacía separación entre su pueblo y aquellos que lo desafiaban. Aún así, el corazón del faraón permanecía endurecido, una fortaleza de orgullo y rebelión, y por eso, la quinta plaga fue anunciada, un golpe directo contra la riqueza y el sustento del imperio. Una peste severa cayó sobre los rebaños de Egipto, los camellos, los bueyes, las ovejas, los caballos, todos los animales en los campos. En un único día terrible, Dios destruyó todos los rebaños egipcios. Poned atención al impacto devastador de esto. Los rebaños no eran meros animales, eran la base misma de la sociedad egipcia de la época. Eran la fuente de materia prima para el trabajo, la espina dorsal del comercio próspero y una fuente esencial de alimento y sustento para el pueblo. Ver a todos ellos perecer en un instante fue un golpe aplastante, una demostración inequívoca del poder divino sobre las riquezas terrenales y la fuerza económica de una nación. Y una vez más, la distinción se manifestó de forma inconfundible. Mientras la muerte barría los establos y pastos egipcios, ninguno, absolutamente ninguno de los animales pertenecientes a los hijos de Israel fue afectado. Ninguno. Fueron preservados por la mano del Señor. Una prueba más de que la justicia divina alcanzaba solamente a aquellos que se oponían a su voluntad y retenían a su pueblo en la servidumbre. Egipto sufría pérdidas irreparables. Sus posesiones, su prosperidad siendo devastadas, mientras Israel, intocado en sus propiedades, aguardaba la próxima manifestación del poder libertador. Y así, una vez más, fueron enviados Moisés y Aarón por la voluntad suprema. Ante aquel trono de orgullo, ante aquel corazón endurecido que osaba desafiar al propio Creador, Faraón, en su terquedad inquebrantable, persistía en negar la libertad al pueblo elegido, negándose a permitir que adoraran al Señor como les había sido ordenado. La esclavitud pesaba, la opresión clamaba a los cielos, y la negativa del rey egipcio traía consigo la mano pesada del juicio divino. Dios entonces, en su poder que todo lo abarca, profirió una nueva orden a Moisés. Ya no sería una señal en las aguas, ni la invasión de criaturas, ni la infestación minúscula o la plaga en los rebaños. Esta vez, el juicio tocaría la carne misma, la salud misma, la piel de los opresores. Dios instruyó a Moisés a tomar algo común, algo del propio suelo que los egipcios pisaban y sobre el cual su imperio se erguía. Toma para ti un puñado de cenizas del horno, pareció resonar la voz imponente. Cenizas, restos del fuego que consume, ahora serían el instrumento de una aflicción que consumiría la carne. Y Moisés, con la obediencia que marcaba su misión, alzó la mano. En ella, un puñado de aquellas cenizas secas, polvo fino, inerte por sí solo, pero el poder no estaba en las cenizas, sino en la orden divina que las activaba. Con un gesto solemne, Moisés lanzó las cenizas hacia arriba, al cielo egipcio que observaba, al aire que todos respiraban.
aquel polvo fino se dispersó, llevado por el viento invisible, esparciéndose sobre la tierra de Egipto, sobre sus ciudades, sobre sus campos. Y entonces, el horror se manifestó. Dondequiera que aquel polvo fino tocara, en la piel humana, en el pelo de los animales, una aflicción terrible surgía. Úlceras, heridas dolorosas y repugnantes que se formaban y reventaban, cubriendo la piel con llagas purulentas. Una plaga que afectaba la salud, la apariencia, el bienestar físico. Hombres y mujeres, niños y ancianos, nadie escapaba del toque de aquellas cenizas divinamente cargadas. Sus cuerpos se cubrían de heridas. El dolor era insoportable, un testimonio visible del desagrado de Dios. No solo los egipcios, sino también sus animales sufrían el mismo flagelo. Los rebaños que habían sobrevivido a la plaga anterior, ahora eran afligidos por úlceras en sus pieles, volviéndolos débiles y enfermos. El ganado, los caballos, las ovejas, todos marcados por el juicio que no hacía distinción entre el amo y su siervo, entre el guerrero y el labrador, entre el rey y el campesino, cuando el asunto era la terquedad del faraón. Aquel polvo, aparentemente inofensivo, se reveló como un agente de tormento, una demostración inequívoca del poder de Dios sobre la vida y la salud, una señal clara para Faraón y todo Egipto, que insistían en no liberar al pueblo elegido. La tierra del Nilo gemía bajo el peso de aquellas llagas abiertas, y el Faraón, en su obstinada terquedad, aún resistía la voluntad divina, incluso después de tantas demostraciones abrumadoras del poder de Dios. Entonces llegó la séptima plaga, un castigo terrible venido de lo alto. Dios envió una tormenta de granizo y truenos, algo jamás visto en toda la historia de la tierra de Egipto. El cielo se abrió en furia, un estruendo ensordecedor resonó, seguido por la caída despiadada de piedras de hielo gigantescas. Caían con fuerza aplastante, destruyendo todo lo que estaba en los campos, desde la planta más tierna hasta el árbol robusto. Todo era quebrado y pulverizado. Las plantaciones, el lino y la cebada, que eran la base de su sustento, fueron totalmente devastadas. Y los animales que aún quedaban en los campos, aquellos que por ventura no habían sido recogidos, perecieron bajo el granizo implacable. Era el juicio de Dios manifiesto sobre la propia tierra y sobre sus bienes. Pero noten, incluso antes de que cayera la tormenta, Dios había advertido, avisó para que los egipcios recogieran a sus siervos y a sus rebaños a un lugar seguro dentro de las casas o refugios. Un aviso de misericordia, una oportunidad de escape en medio del castigo. Pero la terquedad del faraón persistió, y la destrucción fue completa sobre todo lo que permaneció expuesto a la furia divina. Y aún así, el corazón del faraón permaneció endurecido. ¡Qué ceguera! Él aún se negaba a liberar al pueblo de Dios de la esclavitud, y a causa de esta increíble obstinación, Dios envió la octava plaga, un ejército sin fin de langostas. Dios ordenó, y un enjambre colosal, una nube viva de destrucción, jamás vista, cubrió la faz de toda la tierra de Egipto. Llegaron con un zumbido aterrorizante. Eran tantos que oscurecían el cielo, bloqueando la luz del sol. Posaron sobre todo lo que el granizo había perdonado, sobre toda la vegetación que aún quedaba en el país, los árboles, las hierbas, cada hoja, cada fruto, cada tallo, devoraron todo con voracidad implacable. Dejaron la tierra desnuda, completamente desolada. No quedó absolutamente nada verde en toda la tierra de Egipto. Era el cumplimiento final de la destrucción agrícola, mostrando el dominio absoluto de Dios sobre la creación y su juicio inquebrantable sobre la desobediencia persistente. ¡Qué demostración abrumadora de poder! Y entonces, la novena plaga descendió sobre la tierra de Egipto. No fue agua, ni animales, ni enfermedad lo que vino ahora. Fue la luz, un don tan básico, tan esencial para la vida, para la adoración egipcia, que fue brutalmente arrebatado. Una oscuridad densa, tan profunda que podía sentirse, cubrió toda la nación. No por horas, sino por 3 largos días y 3 largas noches, la oscuridad permaneció, implacable y total. Imagina aterrorizado al pueblo de Egipto, que se había acostumbrado al brillo del sol, súbitamente sumergido en esa negrura absoluta. No era solo la ausencia de luz, era una tiniebla opresora, una fuerza que impedía cualquier movimiento. Egipto, otrora una tierra de grandiosos templos y actividades incesantes,
ahora paralizado por esa capa de negrura impenetrable. Nadie podía ver la mano delante de su rostro. Nadie podía levantarse o salir de su lugar. Las actividades cesaron completamente. El comercio se derrumbó. La vida cotidiana misma fue sofocada, parada en el tiempo por esa noche sin fin. Qué juicio terrible descendió sobre una tierra que se exaltaba en sus propios dioses solares, en sus propios cultos a la luz. Dios Altísimo mostró su poder supremo sobre el sol mismo, sobre la luz misma que esos falsos dioses supuestamente controlaban. Y en medio de esa oscuridad asfixiante, un milagro, un contraste que gritaba el nombre de Dios. En las casas del pueblo de Israel, allí en la tierra de Gosén, la luz brillaba con una claridad inquebrantable. Sí, donde los hijos de Dios habitaban, había plena claridad. No había tinieblas allí, solo la luz divina que separaba nítidamente al pueblo de Dios del castigo que caía con peso mortal sobre Egipto. Esta plaga no fue solo un castigo físico o económico. Fue un ataque directo al corazón del orgullo egipcio, un desafío irrefutable a su adoración de la luz y el sol, y una demostración innegable de la distinción que Dios hacía entre aquellos que le servían fielmente y aquellos que persistían en desafiarle y esclavizar a su pueblo. La terquedad implacable y la desobediencia continua del faraón y de todo su pueblo trajeron esa oscuridad total sobre ellos. Un símbolo sombrío de la oscuridad espiritual en sus corazones. Un recordatorio escalofriante de lo que sucede cuando se rechaza la voz, la autoridad, la misericordia del Altísimo. 3 días de parálisis completa, un silencio forzado, una meditación forzada en la oscuridad, un preludio aterrador para el golpe final que estaba por venir. La mano poderosa de Dios estaba pesando con todo su poder sobre Egipto, e incluso la luz misma obedecía a su mandato soberano. Qué escena asombrosa de poder divino. Qué separación clara e innegable entre los escogidos de Dios y aquellos que, en su dureza, persistían en resistir a su llamado a la liberación. Esta plaga final sería la más terrible. Un juicio nunca antes visto. Afectó el corazón mismo de las familias egipcias. La mano de Dios estaba a punto de caer, no sobre posesiones, ni solamente sobre la tierra, sino sobre la vida misma. Cada hijo primogénito en toda la vasta tierra de Egipto, desde el heredero en el trono hasta el hijo del siervo más humilde, incluso el primogénito de sus animales, todos estaban marcados para el juicio. Pero el Señor, en su justicia y misericordia perfectas, proveyó un camino para su pueblo. Para los hijos de Israel, había esperanza. Había un camino hacia la liberación. Dios dio instrucciones específicas que salvaban vidas. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto perfecto. Esta vida inocente sería un sustituto, un sacrificio. Debían matar el cordero y tomar su sangre preciosa. Esta sangre no debía ser escondida, no. Debía aplicarse visiblemente, con valentía. En los postes y en el dintel de las puertas de sus casas. Esta marca, esta señal de la sangre, era crucial. Porque cuando el destructor pasara por la tierra de Egipto aquella noche, viendo la sangre, pasaría por encima de aquella casa, el primogénito dentro sería perdonado. La vida sería preservada. Imagina el terror que cayó sobre Egipto aquella noche. Se levantó un gran clamor. En cada casa egipcia había muerte. El lamento de luto resonaba desde los muros del palacio hasta las moradas más simples. El hijo del rey, herido de muerte. El hijo del siervo, llevado. El primogénito de su ganado, muerto. Pero en las casas de Israel, silencio, vida, protección. La sangre había cumplido su obra. Este golpe devastador, esta demostración final del poder supremo y juicio de Dios, finalmente quebró la voluntad endurecida del faraón. Su resistencia se desmoronó. Ya no pudo soportar la fuerza del Todopoderoso. La hora de la libertad de Israel había llegado. La sangre del Cordero abrió el camino para salir de la esclavitud, y este evento, esta liberación milagrosa, tiene un significado profundo. Es más que solo una huida histórica. Es una sombra, una imagen poderosa. El Cordero sacrificado, su sangre proveyendo salvación, señala al sacrificio supremo, a Jesucristo, el Cordero de Dios. Él vino a morir en nuestro lugar. Su sangre perfecta, derramada en la cruz, es la señal para la salvación. Él ofrece liberación no solo de la muerte física,
sino de la peor plaga imaginable, la muerte eterna que espera a todos los que están separados de Dios. La pregunta resuena a través de los siglos. ¿Aceptarás esta gran salvación? ¿Confiarás en la sangre del verdadero Cordero? Es una decisión de consecuencia eterna. Después de la densa oscuridad que cubrió la tierra por 3 largos días, una señal del poder supremo sobre la propia luz, el juicio final de Dios se manifestó de manera abrumadora. En aquella noche terrible, un lamento amargo resonó por todo Egipto. Desde el palacio del faraón hasta la cabaña más humilde, la muerte visitó cada hogar egipcio, cegando la vida de todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales. No fueron perdonados los hijos de los nobles, ni los primeros descendientes de los siervos, ni siquiera del ganado que quedaba. Fue un golpe aplastante, un dolor insoportable que rompió la resistencia final de aquella nación orgullosa. Mientras tanto, en Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel, había paz y liberación, como el Señor había instruido. Cada familia hebrea había sacrificado un cordero sin mancha y aplicado la sangre en los dinteles y en los postes de sus puertas. Aquella marca roja era la señal para el ángel de la muerte. Al ver la sangre, la destrucción pasó por encima de aquellas casas, perdonando a los primogénitos israelitas. Fue una demostración incuestionable de la distinción que Dios hace entre aquellos que le pertenecen y el mundo que se niega a obedecer. Aterrorizado por la devastación y finalmente humillado ante el poder del Dios de Israel, el faraón cedió. En la oscuridad de la noche, mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dio la orden irrevocable: salgan de aquí, ustedes y todos los hijos de Israel. Lleven sus rebaños, sus bienes, todo. Vayan a servir a vuestro Dios como pidieron. Y así, después de más de 400 años de brutal cautiverio, el pueblo de Dios marchó hacia la libertad, impulsado por el poder divino y por el quebrantamiento de la voluntad del faraón. Aquel evento, el paso del ángel de la muerte sobre las casas marcadas por la sangre del Cordero, dio origen a la celebración de la Pascua. El paso por encima, el Passover, se convirtió en la memoria viva de la liberación de Israel de las manos egipcias. Pero el significado de la Pascua trasciende la historia antigua. Aquel cordero sacrificado apuntaba a un sacrificio mayor, apuntaba a Jesucristo, el Cordero de Dios, que vendría para quitar el pecado del mundo. Así como la sangre del Cordero literal protegió a los primogénitos de Israel de la muerte física, la sangre de Jesús ofrece liberación de la peor de todas las plagas, la muerte eterna, la separación de Dios. El juicio vino sobre Egipto, pero la salvación fue ofrecida a Israel a través de la sangre. Hoy, la muerte y la condenación penden sobre toda la humanidad a causa del pecado. Pero Dios, en su infinito amor, proveyó un cordero sustituto. Jesús murió en nuestro lugar, y su sangre derramada en la cruz es la marca que nos protege del juicio divino. La decisión de aceptar o no esa liberación, de permitir que la sangre de Cristo cubra nuestras vidas espiritualmente, es la elección más importante que cada uno de nosotros puede hacer, que podamos comprender la profundidad de este sacrificio y la magnitud de la salvación ofrecida. Y así, llegamos al final de otro viaje por las Sagradas Escrituras. Si este mensaje ha tocado tu corazón e iluminado tu entendimiento, te pedimos que dejes tu me gusta, tu comentario y, sobre todo, que te suscribas para apoyar nuestro proyecto. De llevar la palabra adelante, que la paz del Señor sea contigo y que Dios bendiga ricamente tu vida.